Hasta ahora vimos algo de la situación del mundo, no actualizada porque no se incluyó la llamada pandemia producida por un virus más que probablemente, casi seguro, hecho en laboratorio. Un virus con una cierta letalidad, no hay que, sí, mueren personas, pero ese no es el punto fundamental, sino sobre todo mayor índice de contagio que otros virus. Este que es más contagioso. Y la particularidad fundamental es que está siendo desde el comienzo utilizado políticamente para controlar la sociedad hasta el punto de algo inédito y onírico, surrealista, del mundo de los sueños, como fue el confinamiento de todo el mundo que padecimos. Confinamiento obedecido en razón al miedo inculcado por continuas estadísticas de contagio, de muertes, con la manipulación de esas estadísticas, al punto que basta que alguien sea dado como positivo en el test y luego muerto por cualquier otra enfermedad o circunstancia, como para incluirlo en la estadística como muerto por el COVID. Son muchas en este sentido las denuncias. Ahora, con la gripe de Hong Kong del 68, los muertos fueron 1 millón por sofocamiento y por hemorragia pulmonar. 10 años antes, la gripe asiática mató a 2 millones de personas. Y si vamos más atrás, la llamada española de 1918, llamada así porque quien más dio difusión sobre la pandemia fue España. ¿Por qué? Porque no estaba involucrada en la guerra. Y entonces se lo tenían como noticias, había secretos sobre el tema. Pero esta no se dijo, no en España, sino probablemente en los Estados Unidos. Bueno, como sean, los muertos fueron más que en esa primera guerra mundial. Fueron 50 millones de muertos. Esas son pandemias, ¿no? Por eso la verdadera pandemia esta vez no es la causada por el virus, sino por el miedo. Esa es la pandemia. Ciudades desiertas, como fantasmas. Recuerdo que estaba yo caminando por una calle desierta, justo antes que nos confinaran obligatoriamente a todos. Hasta ahí se recomendaba no salir, pero bueno, todavía no había la prohibición. Y una persona que venía con un perro y con bozal, ella, no el perro, cuando de lejos me vio cruzar, cruzó la calle y pasó a la acera de enfrente. Era el pavor al otro. El otro se transforma, no digo en enemigo, pero en aquel que me puede hacer daño. Gente con máscaras, solas en los autos, en sus autos, guiando, conduciendo una máscara, pues es una locura eso. Es la paranoia. Y nunca mejor dicho, no hay ninguna relación entre la realidad y la respuesta. Miedo, pánico, constantemente alimentado con noticias. Y, queridos amigos, meter miedo es muy fácil donde no hay fe. En estas sociedades apóstatas. La relación entre miedo y fe es de proporción inversa. Cuanto menos fe, mayor es el miedo. Y al revés, cuanto más grande la fe, el miedo es menor. Tampoco llegué a hablar de las piezas que juegan en este ajedrez, en este tablero, que no están todas en el tablero. Personajes que han ido apareciendo, pero hay otros que están ocultos o que no entraron todavía en escena. Por eso, lo que quería mostrar es, bueno, dónde estamos parados. Y en los últimos audios estamos viendo también un poco el panorama eclesial de la iglesia. Con la excusa del COVID, se les quitó Dios a los hombres. Y el lockdown
que significa, ese encerramiento, para la mayor parte de la iglesia se convirtió en blackout, en un apagón terrible, porque se quitó la luz de Cristo. Hace poco, la Academia Pontificia para la Vida, dicasterio romano, que está a cargo de Monseñor Vincenzo Paglia, quizás algunos lo recuerden. No sé, lo voy a recordar yo. El mismísimo que aparece en el oprobioso fresco que hizo pintar en la Catedral de Terni, donde él estaba antes como arzobispo. Se lo ve ahí, aparece desnudo, subiendo al cielo entre trans y gays. En una red que están tirando. Bueno, él es de la comunidad San Egidio, o Sant'Egidio, que algo vamos a comentar. Y digo que la Academia Pontificia para la Vida emitió un documento que tiene un título pomposo: La Humana Communitas en la era de la pandemia, reflexiones sobre el renacimiento a la vida. Pues bien, queridos amigos, no hagan el esfuerzo de encontrar las palabras Dios, Jesucristo, fe, religión en ese documento, porque no aparecen. No hay ninguna referencia ni explícita ni implícita a Dios, pero encontrarán varias veces la palabra salud. Ahora, nunca salvación, claro. A Dios se lo sustituye por la naturaleza. Estoy sacando cosas de aquí y de allí, ¿no? Quizás en desorden, pero para dar como pinceladas. Según los cardenales Casper y Coco Palmerio, en el prefacio de un libro que se llama La Nuova Innocenza, dicen que el origen de la pandemia hay que buscarlo en el ataque a la naturaleza. Y l'Avvenire, el diario de la Conferencia Episcopal Italiana, el diario oficial, directamente dice que el origen está en el ataque a la Madre Tierra. Así que nosotros le atacamos a la Tierra y ella responde, nos manda un virus. Bueno, si esto no es paganismo, no sé qué es. En otros tiempos se hubiera dicho lo que sabemos quienes creemos en Dios: el pecado es la raíz de todos los males. La Virgen, cuando aparece en la Salet, le dice a los jóvenes, a esos jóvenes pastores, a Melanie y Maximón, si se convierten, Dios sacará patatas, o sea, papas de las piedras. Pero antes les había dicho que no se esforzaran en plantar ni cosechar, porque por el pecado todas las cosechas se perderían. Es decir, Dios castigaría por el pecado. ¿Y el pecado cuál era? Sobre todo lo que la Virgen se le quejaba ahí es que no se respetaba el domingo, si no se respetaba la Eucaristía. ¿Qué pasa? Que se ha cambiado Dios por la naturaleza. Si hasta le escriben con mayúscula en ese documento Humana Communitas. Y la salvación del alma se la cambió por la salud del cuerpo. La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Y el peor silencio fue el de los pastores de la Iglesia, que aceptaron renunciar a administrar los sacramentos, que es de ahí donde viene la verdadera salud de alma y cuerpo. Y cuando se reabrieron las iglesias, donde hubo, porque en algunos lados todavía ni siquiera, las cosas fueron peores, porque se sumaron los sacrilegios a la Eucaristía y la imposición de la comunión en la mano. Y todo esto trajo además que, como el mensaje que se dio es que el templo es lugar de contagio, y como aquí Dios no tiene nada que hacer, sino, como lo comenté, ¿no? Aquí todo depende del Ministerio de Salud, de las autoridades o la espera de la vacuna. Pues, como eso fue el mensaje, ¿qué pasa? Que las iglesias están vacías.
tan vacías que no hay necesidad ninguna, la mayoría, de mantener los límites de los aforos. Pues se dice tanta capacidad, de acuerdo a las dimensiones, tanto, bueno, 50% de la capacidad, lo que sea. Cualquier exceso ha sido poco para las medidas higiénicas, mientras se privó por vez primera en la historia cristiana al pueblo de Dios de las misas y de los sacramentos. Y con la excusa del virus se ahondaron los ya muy graves ataques contra la Eucaristía. Además, no habiendo confesiones, no es posible ser absueltos por los pecados cometidos contra la naturaleza, lo digo con toda ironía, porque esos son los únicos, parece que existen. El resultado es que hay mucho menos afluencia de fieles en las misas, porque, como digo, el mensaje ha sido: Dios no cuenta, ni puede hacer nada, hay que seguir lo que dice la ciencia, el Ministerio de Salud. Y la iglesia es lugar de contagio. Y si Dios se va de la iglesia, porque lo quitan, porque Él se retira en estas condiciones, entonces, queridos amigos, el vacío es infinito. Y las piletas de Lourdes, cada vez que pienso en eso, cerradas, las piletas de Lourdes, qué gran apostasía ha puesto de manifiesto este virus. Y que mostrarnos qué débiles y qué grande es el miedo. Cuánto, pero cuánto tenemos que pedir perdón, hacer penitencia y reparar. Y hacerlo por quienes no lo hacen y deberían hacerlo. Alabado sea Jesucristo.